Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Acuario, antes de nada quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y todos los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Vamos a iniciar tu lectura con un mensaje de oráculo y mira por dónde salió la energía de María Magdalena. María Magdalena nos habla de un amor incondicional y dice así: ámate a ti misma, a los demás y a cada situación, sin tener en cuenta las apariencias. A veces hay personas, ¿vale?, que tienen miedo al que dirán, al que opinarán de mí, al que harán, etc. No. Mira por ti. Haz lo que te hace feliz y no tengas miedo de ser feliz. Veo que vais a estar en un periodo de expansión, de avance. Veo como que muchos de vosotros os vais a estar estudiando, vais a estar formándoos o aprendiendo. Veo muy marcada la energía de crear, de formar tu propio hogar, tu propio negocio, una estabilidad. Noto mucha energía de expansión, de apertura de caminos, de conectar con tu yo interno. El sol estará iluminando vuestro camino y lo que antes era doloroso, era cansado, incluso a veces frustrante, dejará de hacerlo. Parece ser que las cosas se están encaminando de la manera correcta para que tú puedas avanzar, para que puedas salir hacia adelante. Siento como que muchos de vosotros vais a estar rompiendo cadenas. Os vais a liberar y quieren que sepáis que no estáis solos. En el amor, si tú estás solo, sola, me habla de que viene una persona muy especial, alguien con quien conectarás desde el primer momento. En algunos casos no sé por qué veo idas y venidas. Probablemente algunos de vosotros estéis conectando con una persona con la cual pudisteis llegar a tener algo y por el motivo que fuera no pudo acabar de concretarse o os tuvisteis que alejar, lo que fuera. Pero me dicen que todo esto se acaba. Que vienen cosas muy buenas para ti. Y personas que te van a estar colaborando. Personas que te van a ayudar. Un anillo, papeles, un anillo, una carta, un mensaje, papeles. Yo más bien lo relaciono con un compromiso. Mirad. La verdad es que no tenía ninguna intención de hablaros de amor en esta lectura, puesto que no es la lectura de amor como tal, pero parece ser que el destino así lo ha decidido. ¿Y quién soy yo para llevarle la contraria? Siento que viene una persona muy especial a tu vida, una persona que viene para quedarse. Si observáis bien, en la imagen, se puede observar cómo porta la carta, ¿verdad? Esta carta que te llega a ti y que llega a esto. Así que si tú estás solo, corazón mío, pero en el fondo sientes que hay alguien para ti, tienes una conexión especial con una persona, o quizás algunos no la conocéis, pero la verdad es que la inmensa mayoría sé que sí. Pero si tú conectas con alguien de una manera especial, esto es lo que hay preparado para ti. Y veo que te va a encantar, la verdad.
Lo que pasa que veo como ciertas barreras, ciertos miedos, dificultades. Puede ser que para algunos hayan impedimentos, distancia, obligaciones, etc. Pero todo esto son cosas que se van a desvanecer. Viene un avance importante a vuestras vidas. Me hace mucho hincapié, ¿vale?, en que os reitere que no estáis solos. Que no estáis solos. Muchos de vosotros os sentís solos. Os sentís aislados, incomprendidos. Pero no es así. No es así. Esto tiene... Mira lo que hay aquí. Tenemos la reina de bastos. Me habla en la mayoría de los casos de una energía de fuego, en especial Aries, no descartaría Sagitario o Leo tampoco. Ya sabéis que no soy muy partidario de los signos, pero la verdad es que esa energía la veo muy más recalcada. Si resuena contigo, hay una persona de estos signos, ¿vale?, que regresa a tu vida, una persona con la cual te vas a dar una oportunidad y vais a tener esa relación, vais a tener esa conexión que muchos de vosotros estáis deseando. Esto viene por justicia divina, es algo que está escrito y que nada ni nadie lo puede detener. Vais a alcanzar la templanza, el equilibrio, la armonía. Por fin las cosas se ponen en su lugar. Y alcanzarás esa estabilidad, esa tranquilidad, esa paz. Yo veo realmente, Acuario, que a tu vida llega una abundancia increíble. Pero ojo, que cuando yo hablo de abundancia, no me refiero solo a lo económico, a lo material. Cuando hablo de abundancia, me refiero al todo. A que vas a estar bien económicamente, vas a estar bien sentimentalmente. Incluso veo que algunos de vosotros habéis estado haciendo como pequeños malabares con la economía. Os ha costado llegar a final de mes, algunos puede ser que hayáis tenido algún tipo de deuda, o, bueno, problemas relacionados con lo que viene siendo la economía, ¿sí? Bien, pues me dicen que ese periodo se acaba, que las cosas van a dejar de estar en esa situación, que lo que viene para ti es abundancia, es prosperidad. Seguramente no será el caso de todos, pero si alguno de vosotros tiene algún tipo de negocio o algún trato o algo por el estilo, me dicen que las cosas os van a estar yendo muy bien, que se desbloquean vuestros caminos y que vais a ser capaces de conseguir lo que os propongáis. Mira esto. A ver. Vosotros ahora mismo estáis así, con estas espadas, con este dolor, con este sufrimiento ahí clavado, sufriendo y pasándolo mal. Pero viene una persona muy especial a vuestras vidas. Una persona que os va a ayudar a ver las cosas de otra perspectiva. Una persona que abrirá vuestros caminos para que encontréis lo que realmente os va a hacer felices. Para muchos será un amor. Para otros, un socio. Y para la inmensa mayoría, un amor que os abrirá las puertas a una abundancia total. Probablemente esta persona y tú vayáis a montar algún tipo de negocio, tengáis algún tipo de plan o algo por el estilo. Pero la verdad es que tienes una lectura increíble. Una lectura llena de energía. Pero recordar cómo empezó esto. Quereros a vosotros mismos. Valoraros. Y no permitáis que el que dirán, el que van a opinar de mí, qué pensarán, etcétera, te afecte lo más mínimo. Porque cuando a una persona realmente le importas, cuando una persona realmente te quiere, no te juzga, no te acusa, no te culpa. Se alegra de que tú estés bien. Se alegra de tus avances. Así pues, va siendo hora de que te muevas y que seas feliz.
Acuario, antes de irme, quiero traerte este oráculo, un oráculo, la verdad que me trae recuerdos de una persona muy especial. Y siempre he sentido como una magia intensa, ¿no? Es bastante curioso. Y este mensaje que dice para ti es: acepto todo lo que he creado para mí. Soy una manifestación espléndida y divina de la vida y me merezco lo mejor. Acepto los milagros, acepto la sanación, acepto la complexión y, lo más importante, me acepto a mí misma. Amor propio, eso es lo que os falta a algunos de vosotros. Que realmente os valoréis, que os deis cuenta de lo importante que sois. Y eso ayudará a que los demás también lo hagan. Te quiero, cielo. Nos vemos pronto. Gracias.